para esta sesión, tomando en cuenta que ya analizamos en la sesión anterior o abordamos dos conceptos que no los vamos a dejar de lado, sino que a partir de ellos vamos a continuar la discusión, que es el de libertad negativa y libertad positiva, pues ahora vamos a abrir 4 categorías de libertad que maneja Amartya Sen para finalmente eh, centrarnos en una de ellas, que es la cuarta, que es la libertad ontológica. Entonces, en esta sesión vamos a abordar, digamos, los caminos hacia esa libertad ontológica para Amartya Sen. Pues en primer lugar, quiero precisar que el concepto de libertad para Amartya Sen, pues es de una tónica comprensiva y puede concebirse como una especie de círculo en donde diferentes facetas constituyen un tramo que permite finalmente construir esta noción de libertad ontológica, que, bueno, pues es la cúspide de la unidad comprensiva de este tópico. Bueno, pues como ya lo vimos la semana anterior, pues sin duda abordar el concepto de libertad, pues es encontrarse con una de las categorías más ampliamente desarrolladas en la historia de la filosofía. De hecho, cuando se piensa en una distinción entre los seres humanos y los otros animales, pues la filosofía tiene 2 o 3 respuestas clásicas, ¿no? Que es aquello que distingue a los hombres eh, propiamente y que encuentra representación en la razón o en el lenguaje, ¿no? Que en realidad tanto la razón como el lenguaje pues están vinculadas a través del concepto logos. Pero una tercera vía para distinguir al hombre y a los animales pues es la libertad. Esta última, en primera instancia, pues entiende como la posibilidad de llevar distintos tipos de vida y ser dueño de nuestros propios actos. En consecuencia, diríamos que ser libre significa tener la posibilidad de conocer y elegir entre elementos de juicio con la sapiencia apropiada para que esta elección sea conveniente, provechosa y adecuada. Como otros teóricos de la filosofía política, Amartya Sen ha contrapunteado algunos temas problemáticos entre la libertad negativa y la libertad positiva, pero el enfoque de Amartya Sen reestructura la dimensión libertaria y reconoce que existen, vamos a decir, 4 dimensiones de esta libertad que él concibe, que no son opuestas ni que dejan de lado la libertad negativa ni positiva, pero digamos, él concibe 4 dimensiones de la libertad. Libertad instrumental, libertad de agencia, libertad constitutiva y la libertad ontológica, en la cual quiero que nos detengamos más adelante con mayor atención, ya que es la que redefine la existencia de las personas, es decir, la autodeterminación de la voluntad y de los modos de ser. A ver, se suele hablar de libertad en un sentido extenso que cobija muchos modos de ser, ¿no? Estos se contemplan como un derecho fundamental enunciado en expresiones como libertad de expresión, libertad de mercados, libertad de culto, entre muchas otras acepciones, las cuales, aunque son realidades diversas, conservan cierto grado de afinidad, ¿no? Aunque cada una se concreta en diferentes aspectos de la vida social, sí tienen una noción común entre ellas. No obstante, el asunto de la libertad humana no es un problema propiamente de la ciencia política, sino de la filosofía moral, que comienza con el descubrimiento de las ideas éticas en el ámbito de la filosofía política, digamos. Es por eso que lo aborda en algunos aspectos la ciencia política. Así pues, el telón de fondo en el asunto de la libertad está determinado por cuestionamientos éticos, tales como está bien que se tenga que obedecer a otro, ¿por qué se debe obedecer a ese otro? Es decir, ¿por qué el hombre cede su libertad ante ese otro? Tales cuestionamientos pueden responderse desde varios puntos de vista, pues ponen el dedo en el renglón sobre el origen contractual del poder político y de la figura del Estado, siendo principios del derecho natural a partir de los cuales es razonable justificar la necesidad de la comunidad, o con principios puramente formales a partir de los cuales se analiza la libertad como una facultad humana. En relación con las ideas de libertad positiva y libertad negativa, pues es conveniente precisarles que Amartya Sen se inclina
entre ambas se inclina más por la valoración positiva de la libertad, es decir, de la autonomía, de la libertad positiva, aunque no excluye la importancia de la valoración negativa, es decir, la autodeterminación de las personas sin coacción. Justamente sobre estas aristas de la libertad, pues Amartya Sen elabora un tamizaje mucho más a fondo, pues amplía la visión más allá de los sentidos positivo o negativo, es decir, de la autonomía y la heteronomía con respecto a la libertad, e implementa precisamente una distinción instrumental de la potencialidad de agencia de la libertad como constituyente del modelo de desarrollo y de la libertad ontológica. Primero, la libertad instrumental. Vamos a explicar qué es. El papel instrumental de la libertad refiere a la forma en que contribuyen los diferentes tipos de órdenes jurídicos para expandir la libertad de las personas en general y por lo tanto a fomentar el desarrollo humano. Los derechos se entenderán positivamente si implican el acceso a bienes y servicios y se entenderán negativamente si implican la no interferencia sobre la esfera privada. En otras palabras, la libertad, además de ser un instrumento, por eso es instrumental, para el desarrollo, es también un instrumento para evaluarlo. Y no es que una sociedad utilice la libertad para ser más desarrollada, es más bien que se evalúa la libertad de una sociedad independientemente de si ésta la usa o no, para que con base en ese diagnóstico se defina cuán desarrollada es, ¿no? En este sentido, los indicadores que se utilizan para evaluar el nivel de desarrollo en la teoría del enfoque de las capacidades, que es la teoría de Amartya Sen, pues son los de libertad de expresión, libertad de movilidad, que la vimos la clase anterior, pues la libertad también de participación política, el acceso a la educación, el acceso a la salud, la igualdad de género, etc. Este enfoque de Amartya Sen se denomina teoría de las capacidades, ¿no? Porque hace alusión a lo que las personas pueden hacer en un medio social. Ajá. Y para hacer lo que, digamos, para determinar qué es lo que puedan hacer, pues se requiere que haya libertades. Se requiere también que haya recursos suficientes y que estén bien distribuidos. Se requiere que haya bienestar y se requiere que haya oportunidades. Es por eso que esta teoría, Amartya Sen, primero con una base, un fundamento de filosofía moral, después la lleva al plano político y finalmente la escolla en el ámbito de la economía, específicamente de la economía del bienestar. Esta expresión instrumental en relación con la libertad puede ser entendida como la suma de las habilitaciones necesarias para vivir dignamente, es decir, bienes y servicios considerados como mínimos, puesto que son las condiciones materiales las que permiten conseguir fácticamente pues aquello que las personas consideran valioso para vivir. Es decir, de estas 4 categorías de libertad que maneja Amartya Sen, la libertad instrumental, libertad de agencia, la libertad constitutiva, la libertad ontológica, desde luego es la que él encomia, ¿no? Como la más importante de estas 4, la libertad ontológica, y aparentemente la más básica es la libertad instrumental, no por ser la más básica, incluso la más intuitiva, es la menos importante, porque finalmente esta libertad instrumental se hace referencia a esas condiciones materiales mínimas que necesitamos. Desde luego que es importante la libertad de expresión, la libertad de movilidad, sí, pero antes necesitamos tener condiciones materiales, bienes y servicios mínimos para poder hablar de otros niveles de libertad. Esa es la importancia de la libertad instrumental. Repito, no por ser la más básica, es la menos importante. Tal vez es como el piso firme sobre el cual vamos a edificar toda esta catedral a la cual le podemos denominar libertad o vida libre en las personas. Desde esta óptica, según Amartya Sen, pues no es posible la dicotomía de prioridades entre erradicar la pobreza o el sufrimiento, por un lado, o por el otro lado, garantizar las libertades políticas y los derechos humanos.
ambos sean condiciones de libertad. Así pues, Amartya Sen distingue, dentro de la libertad instrumental, él distingue 5 tipos de libertades instrumentales en las que no me quiero detener, por lo menos en esta explicación inicial, ¿no? Es decir, dentro de la libertad instrumental hay 5 tipos, las cuales se comprenden unas con otras de forma sistémica e integral. Habla de que dentro de la libertad instrumental, pues hay libertades políticas, los servicios económicos, oportunidades sociales, la garantía de transparencia, en donde entra el papel primordial del archivista, y 5, la seguridad protectora. Estas actúan como instrumentos que deben ser asumidos por el Estado, quien debe ser garante de su disfrute y su goce para todos los habitantes. Ahora, el concepto bienestar dentro de la teoría del enfoque de las capacidades de Amartya Sen se concibe como el estado en que los individuos tienen la capacidad y la posibilidad de llevar una vida que tiene motivos para ser valorada, es decir, una vida que merezca ser vivida. La capacidad de las personas para procurarse una vida que valoren, pues está determinada por una diversidad de libertades instrumentales. Repito, la libertad instrumental es este fundamento material, estas condiciones materiales mínimas que debemos tener. Esta visión cambia, digamos, el foco de atención del modelo de desarrollo, trasladándolo de un mero modelo económico a la importancia del tipo de vida que las personas pueden llevar. La concepción de la libertad como autonomía se entiende como un tipo de libertad que es volitiva y posibilitadora de agencia, ¿no? Constituye la base para la participación política, estando definitivamente enlazada con la posibilidad de agencia que tienen las personas para generar un impacto en su realidad, lo que implica el ejercicio material de las condiciones de la libertad instrumental. Así, cada uno puede alcanzar aquellas realizaciones que para sí mismo son valiosas. La agencia, ejercida individual o colectivamente, pues es fundamental para acoplar la visión de Amartya Sen, pues de la persona con la organización política de la sociedad, pues de la cual hace parte activa. La libertad de agencia, digamos, es el segundo tipo. Esta, pues es un modo de libertad que se hace tangible y que es posible gracias a la representación y reforzamiento de las libertades instrumentales y también de las constitutivas, que todavía no explico, que están encarnadas en una persona. De esta manera, esta faceta o cara de la libertad conlleva a todo aquello que una persona es libre de hacer o de lograr en pro de cualquier fin o valor que considere importante, ¿no? La libertad de agencia entraña distintos aspectos que resultan de la defensa de la libertad como medio, instrumento y fin del desarrollo, además de distinguir entre los procesos y oportunidades reales que tienen los individuos en sus circunstancias personales y sociales. A ver, agencia, por si el concepto no les queda muy claro, ¿qué es la agencia? Y de hecho de ahí proviene el sustantivo agente, que luego se suele utilizar mucho como sinónimo de actor, ¿no? Cuando se habla de un actor social, por ejemplo. ¿A qué le llamamos actor? Pues aquel que tiene la capacidad de actuar. Bueno, pues agente sería el que tiene la capacidad de desplegar su agencia. ¿Qué es la agencia? La agencia es la facultad que tiene un actor para no ser dominados por algo o alguien más, para elegir su propio camino pero además no solamente teniendo la capacidad de decidir, sino la capacidad para concretar esas decisiones, que es ahí la diferencia entre otro tipo de definiciones. Sobre todo estoy pensando en los diversos tipos de libertad que vimos la semana anterior cuando estábamos hablando de la libertad positiva y la libertad negativa, ¿no? La libertad, una cosa es la libertad de decidir y otra cosa es la libertad de realizar. En este caso, la agencia entraña ambas. Una persona que desde de un horizonte más o menos autónomo, recordando que
no existe la autonomía absoluta, siempre de alguna manera estamos condicionados por algún tipo de orden simbólico, pero digamos, tenemos un horizonte más o menos autónomo desde el cual podemos elegir nuestro propio camino, pero también podemos idear las condiciones para concretar esa decisión. Ahí están las dos condiciones mínimas para definir que una persona es un agente, que tiene una capacidad y un horizonte autónomo para decidir y para concretar esa decisión. Bueno, pues la libertad de agencia, a partir de esto, pues es una capacidad en acto y para el acto, ¿no? Se dice agente de aquella persona que actúa y provoca cambios mediante la puesta en acto de esta capacidad de tomar iniciativas. Entonces, la libertad de agencia refleja una perspectiva de la libertad filosófica que se asocia a la capacidad de los individuos para tomar decisiones sobre la vida propia. En ese orden de ideas, Amartya Sen recupera el enfoque tradicional de las necesidades básicas y de los bienes primarios como modelo de desarrollo y apunta a la necesidad de establecer un orden social democrático que permita el escenario para que los individuos alcancen su proyecto de vida. Sen apuesta por el empoderamiento de los ciudadanos en tanto son ellos los agentes del desarrollo. Vamos con la siguiente faceta de la libertad, que es precisamente la libertad constitutiva. Y esta, pues tiene cabida cuando se entiende la libertad en un sentido amplio, un sentido general, como sinónimo de desarrollo. Esto es muy importante porque precisamente ese es el gran tema de la obra de Amartya Sen. Cómo vincular libertad con desarrollo. Digamos que también sería el tema en el que estamos encaminando el concepto de libertad en esta sesión particularmente. Entonces, vincular o poner a la libertad, equipararla con el desarrollo, pues es un intento, es una forma de decir que la libertad es constituyente del desarrollo, ¿no? Desde esta óptica, las libertades, si se entienden como oportunidades y derechos, pues además de su unidad con las capacidades, pues tienen poderosas interrelaciones que pueden ir en diferentes direcciones. Por lo tanto, la importancia constitutiva de la libertad o la libertad constitutiva, pues está relacionada con la trascendencia de las libertades fundamentales, entre las cuales pues se encuentran algunas capacidades para el enriquecimiento de la vida humana en diferentes aspectos. El enfoque de las capacidades de Amartya Sen pues no pone el énfasis en cómo abastecer a un grupo desfavorecido sobre aquellas necesidades básicas que carecen. Más bien se enfoca en cómo reforzar y fortalecer la capacidad de acción y lograr una sociedad más justa mediante la expansión de las posibilidades y capacidades de las personas para construir en libertad su proyecto de vida. Quiero que quede muy clara esta diferencia, porque el modelo de desarrollo, que es el que, digamos, sustituye o intenta sustituir esta teoría económica de Amartya Sen, que era, digamos, el modelo que se aplicaba para el bloque conocido como países del tercer mundo. Amartya Sen procede de uno de esos países, de Bangladesh. Este modelo del desarrollo que se aplicaba en países en vías de desarrollo, digámoslo, pues lo que intentaba hacer era crear programas sociales en los que se detectaran algunos sectores vulnerables y abastecer, digamos, temporalmente algunas de las necesidades básicas que ya se tenían identificadas, ¿no? Algunas personas, no sé, tenían, pensemos en algún sector y que no sea precisamente México, ¿no? Habían algunas personas, algunas zonas en África o en Asia meridional que tenían, que estaban padeciendo sequías y que por ende eso se tradujo en en algunos periodos de hambruna. Bueno, pues entonces lo que se hacía con algunos programas de las Naciones Unidas era abastecer, por ejemplo, de alimento a estas comunidades. Y lo que Amartya Sen dice es,
pues ese modelo de desarrollo en realidad no es funcional porque únicamente estaría satisfaciendo las necesidades de las personas, pues durante un breve tiempo, pero las condiciones que están propiciando ese mal, esa necesidad básica, realmente no han sido resueltas. Lo que se tiene que hacer es resolver el problema de raíz. Es un poco como esta paradoja de si le das un pescado a una persona, le das de comer por un día, pero si le enseñas a pescar, le darás de comer por toda la vida. Sé que es una forma un poco pedestre de ilustrar esto, pero finalmente lo que Amartya Sen intenta hacer es no únicamente abastecer a través de programas sociales y de manera temporal una carencia de algunos sectores vulnerables, sino reforzar la capacidad de acción de las personas a través de las condiciones sociales más justas. ¿Y cómo hacer esto? Pues expandir las posibilidades de las personas para construir en libertad su proyecto de vida. Y para eso se necesita pues que existan condiciones basadas en principios de justicia social en su entorno, pues en su ámbito de convivencia, ¿no? Y de desarrollo personal, etcétera. Esto pues, es una resolución, digamos, más elaborada de la dicotomía que les mencioné la semana pasada. Por un lado está el amplio repertorio de libertades que las leyes estipulan que tenemos, y por el otro, pues están las condiciones de justicia social que podemos ejercer realmente, ¿no? La libertad constitutiva se articula, digamos, con miras al desarrollo a través de las capacidades de las personas. No obstante, la relación entre el desarrollo individual y el desarrollo humano va más allá de la conexión constitutiva, aunque esta sea muy importante, pues de lo que se trata es de la relación ontológica entre el ser humano con su proyecto de vida. Finalmente, la última categoría de libertad, la libertad ontológica. Esta puede ser entendida en tanto manifestación de un deseo distinto a la desmesura. Es decir, aquí se concibe a la libertad ontológica como un proyecto, una meta, un horizonte que compromete la realización personal. Supongo que han habido decisiones, proyectos en su vida, y me parece muy importante el ejemplo que ponía Mara la semana anterior, ¿no? En cuanto a la elección profesional. Desde luego, existen personas que eligen, eligen u optan por un camino profesional, pues por motivos meramente económicos o, como suele ocurrir, pues simplemente porque es lo único que sé, que he hecho, pues el resto de, prácticamente, pues en lo que va de mi trayecto de vida, es ir a la escuela. Termino el bachillerato y no sé qué más hacer, pues sigo yendo a la escuela. Y entonces, como lo que sigue después del bachillerato es la universidad, pues continúo en la escuela y tal vez en algún punto de ese camino me encuentre con qué es lo que quiero hacer. Pero hay personas que realmente eligen su opción profesional porque es parte de su realización personal. Y si no pueden concretar esa opción profesional, su realización personal queda truncada. Y aquí estamos hablando de un concepto también muy importante en la discusión ética que me gustaría que fuera que fuera el eje para la siguiente sesión, que es el concepto de identidad. Uh-huh. Estamos hablando de ese tipo de decisiones, de ese tipo de deseos. Es decir, en este caso la libertad ontológica se aterriza sobre un proyecto, una meta que de no cumplirse compromete la realización de la persona, su realización como persona, quiero decir. Entonces, la libertad ontológica comprende la suma y conjunción de la agencia y de la autonomía. Por supuesto, estás descansando sobre esas condiciones mínimas materiales que ya mencioné. Esta libertad ontológica es permitida cuando las personas logran el modo de vida valorable para sí mismos. Ahora, dentro de la libertad ontológica se destaca el carácter de la libertad constitutiva y el carácter de la libertad instrumental, ya que, repito, son esas condiciones mínimas y que al mismo tiempo se consideran parámetros de evaluación. ¿En cuántos, supongo,
que en algún momento lo habrán escuchado, pero ¿en cuántos países se hace muy difícil evaluar las condiciones de educación, las condiciones de ejercicio para los periodistas, ¿no? De su actividad profesional, si no se cuentan con estas libertades básicas? Son, digamos, el punto primario para la evaluación libertaria en cualquier país, ya que éstas se encierran en una concepción ontológica que, digamos, urge, porque el ser humano puede, si no están estas condiciones mínimas materiales, pues no puede alcanzar la vida buena. Y alcanzar esta vida buena implica hacer lo que está llamado a hacer. En otras palabras, se debe buscar la libertad ontológica, y en esta búsqueda, pues las libertades instrumentales desempeñan un papel clave. Ahora, la temática en cuestión, pues nos lleva a ponderar la libertad de elección del modo de vida que se quiere llevar, y ya que personas diferentes pues evalúan en forma diferente un mismo estado de cosas. Esto implica que el objetivo de los modelos de desarrollo pues no debe ser crear una felicidad estandarizada para todos los ciudadanos, sino contribuir a que el proyecto de vida de cada persona, dentro de los límites de la libertad negativa, o sea, una libertad regulada por la ley, se pueda realizar, lo que directamente está relacionado con que las personas pues no estén sujetas a coacción y que tampoco coaccionen a otros. Efectivamente, el ser humano pues debe tener las herramientas para alcanzar la plenitud, y tiene que llegar a ser lo que está llamado a ser, y la posibilidad de esa búsqueda es precisamente la libertad en su sentido ontológico. La ampliación de las capacidades de las personas, que es lo que busca esta teoría del enfoque de las capacidades, pues esta ampliación para que las personas ejerzan su libertad conlleva la creación de un entorno social que haga posible y viabilice ese incremento de capacidades para así asegurar el ejercicio efectivo de la libertad de elegir entre formas de vida. En este modo, se trata de una apuesta por la extensión práctica de la agencia y de la libertad constitutiva. Necesariamente la libertad ontológica es el estado más elevado del abanico de la libertad, y es para esta que se construyen las libertades instrumentales y se afirma la agencia. Es importante enfatizar que la idea de la libertad como fin del quehacer humano, pues no es evidentemente un concepto descubierto por Amartya Sen. No obstante, es el primero que desde el universo económico de la igualdad de oportunidades la conceptualiza y plantea considerando las libertades instrumentales. La libertad ontológica no es considerada como una simple propiedad del actuar humano, sino como parte de su ser, una combinación de sus circunstancias particulares, su autonomía, su independencia y sus facultades. Una vez alcanzada dicha libertad, me refiero a la libertad ontológica, la persona tiene la posibilidad de ejercer una vida plena con calidad. La libertad ontológica es lo que hace posible una vida feliz y plena. El estado de felicidad, digamos, es distinto para cada persona, y no se puede hablar de una felicidad uniforme, no se pueden crear estándares de una felicidad generalizada, ¿no? La felicidad es distinta para cada quien, y bueno, pues el que obligue a un modo de vida único, pues implicaría prácticamente arrebatar la posibilidad de vida para las personas. Ahora, en el marco de este compromiso trascendental, la libertad debe concebirse no como una facultad individual que se puede ejercer o no, sino como una forma de relación que solo se puede garantizar viviendo en comunidad. Esto es muy importante. Es decir, la libertad se ejerce y se alcanza en sociedad. Por lo tanto, el concepto de libertad de Amartya Sen difiere mucho de otras posturas liberales, pero liberales individualistas. Finalmente, la libertad no es en sí misma pues solamente un medio, sino un fin para que las personas logren el modo de vida que quieren alcanzar.